Buenos días y bienvenidos a una nueva sesión del curso Guerra y Paz, una historia del conflicto. En el día de hoy llegamos a nuestro sexto tema que he titulado Jedem das Seine, el exterminio y la banalidad del mal. Exterminio porque en el día de hoy vamos a cubrir los aspectos que condujeron al continente europeo a mediados del siglo XX a la Segunda Guerra Mundial. Y más importante aún desde nuestro punto de vista, el modo en el que este conflicto global sirvió de paraguas a todo tipo de procesos de asesinato sistemático, de exterminio y, en definitiva, utilizando los términos asociados al periodo, de holocausto y genocidio. En la siguiente sesión veremos cómo la experiencia de la Primera Guerra Mundial, en cierto modo, pavimentó el camino durante los quizá mal llamados años de entreguerras hacia este estallido de violencia colectivo que en definitiva ha marcado, cuando no traumatizado, la memoria colectiva y la historia reciente de nuestra especie, o por lo menos del continente euroasiático cuanto menos. También podremos reflexionar a partir de este concepto que aparece en pantalla, el de la banalidad del mal, sobre cuál es la explicación o cuál es la cadena de acontecimientos que pudieron llevar a nuestros antepasados además muy cercanos, a participar como cómplices o verdugos en estos procesos de aniquilación sistemática. Para ello tendremos que entender cómo a lo largo de este periodo concluyeron asimismo procesos jurídicos, pero también procesos psicológicos de deshumanización del contrario. Una evolución inquietante, oscura, de esa figura del enemigo, del rival, al que sin embargo durante tantos siglos o incluso milenios se había en la mayoría de los casos reservado alguna posición de respeto o de piedad, y cómo estas posiciones van a ser barridas en el contexto del que estamos hablando. Por eso titulo a esta sesión Jedem das Seine, a cada uno lo suyo o a cada uno lo que merece, una frase proveniente del latín y utilizada por la realeza Hohenzollern alemana y por la propia filosofía germana, pero que a mediados del siglo XX esta frase va a estar esculpida inscrita en la portada de acceso al campo de internamiento alemán de Buchenwald, un poco la manera de la famosa frase que aparecía en la entrada del campo de Auschwitz: Arbeit macht frei, el trabajo os hará libres. Pues bien, este Jedem das Seine nos explica cómo a la altura de los años 30 y fundamentalmente los años 40, determinadas ideologías, determinados sistemas políticos han desarrollado fórmulas verdaderamente binarias de inclusión y exclusión, de movilización total de amplios segmentos de la población y de alejamiento, invisibilización y en última instancia destrucción y asesinato de otros cuerpos sociales. Todo esto lo vamos a cubrir en la siguiente sesión, siendo eso sí un tanto ágiles y sin pretender profundizar en los aspectos más exhaustivos, ¿no?, de la política europea, ni muchísimo menos del desarrollo de las fases de esta Segunda Guerra Mundial, que tan solo utilizaremos como referencia de fondo. Nuestro punto de partida, como no puede ser de otra manera, y conectando con la sesión de la semana pasada, será la paz o el conjunto de tratados de paz firmados por los países aliados y los países vencidos tras el término de la Primera Guerra Mundial en el año 1918. El contrato de paz más conocido de todos, ¿verdad?, es el de Versalles, aquel que se firmó con las potencias vencidas occidentales de Europa, o sea, fundamentalmente Alemania. Lo importante, o quizá lo más llamativo de este tratado de Versalles, es que se anunció a bombo y platillo que debía de ser un tratado que apuntase a la reconstrucción de Europa. Es decir,
que se distanciase él mismo del tipo de tratados de paz y del tipo de operaciones diplomáticas que se habían realizado hasta el momento pues, en la historia de la geopolítica de los grandes países en guerra, como puede ser, por ejemplo, la de los famosos congresos de Viena del siglo XIX al término de las guerras napoleónicas. Además, este tratado venía precedido por la profunda labor diplomática del que por aquel entonces había sido el presidente estadounidense Woodrow Wilson y sus conocidos 14 puntos de Wilson o 14 puntos para la paz, una propuesta sobre el nuevo tipo de diplomacia que debería desplegar un continente como el europeo si aspiraba a enterrar los habituales rencores a los que habían dado pie las paces firmadas hasta el momento. Tratados de paz que habían diferenciado de un modo tajante al vencedor del vencido, que habían responsabilizado moral y materialmente a ese vencido de los daños realizados. Asimismo, el presidente Woodrow Wilson había desarrollado una amplia publicidad sobre quizá no nuevos conceptos, pero sí ideas que acabaron estando en el candelero político, como por ejemplo la idea de la autodeterminación de los pueblos. Esta autodeterminación de los pueblos parecía abrir la puerta a nuevos criterios de encuadramiento nacional. Es decir, frente a esa idea que repasamos en su momento de pertenencias a, hablábamos de monarquías compuestas en la Edad Moderna, pero luego quizá también de laberintos étnicos o religiosos en el seno de grandes entramados nacionales dinásticos. Estoy pensando en la estructura de imperios tradicionales como el imperio austrohúngaro o como los territorios balcánicos, también como la Rusia imperial y tantos otros imperios o grandes hegemonías territoriales en cuyo seno se establecían profundas diferencias históricas, reivindicaciones de independencia, etnias y religiones que buscaban su propio encuadramiento nacional. Este tipo de ideas, este tipo de planteamientos habían ido cogiendo fuerza en la segunda mitad del siglo XIX a través del proceso verdadero de constitución nacional de territorios como Italia o Alemania y posteriormente a partir de la guerra de independencia griega, por ejemplo, y a la altura, como digo, de la Primera Guerra Mundial, parecía que había que sentarse a la mesa de la paz europea con dos aspiraciones. Una, la de construir una paz duradera que no fuera una paz resentida. Y segundo, el de replantearse el ordenamiento y la manera de estructurar las fronteras de esa Europa que había ido arrastrando siglo tras siglo enfrentamientos entre distintos tipos de pueblos, minorías, culturas, etnias, religiones. Para ordenar todos estos principios, hasta cierto punto innovadores, una de las aspiraciones precisamente del presidente Wilson era el de dar corporalidad a esa idea de un foro internacional en el cual las naciones pudieran presentar sus contenciosos y los tratados diplomáticos pudiesen encontrar corrección o afinación. Esta idea que repasamos había sido reivindicada ya por plumas y mentes pensantes europeas. Fue el proyecto del precedente inmediato a la Organización de Naciones Unidas, la famosa Sociedad de Naciones, que, como digo, podría haber apostado por otro tipo de construcción de la paz europea, diferente a la de las alianzas continentales por bloques y marcadas por esa idea de statu quo a la que me referí en la introducción al tema de la Primera Guerra Mundial. El problema es que la realidad operativa en Europa al término de la guerra era muy distinta. Los países vencedores, con Francia y Gran Bretaña a la cabeza, no tenían particular interés en construir este tipo de paz ni en construir este tipo de organizaciones internacionales. Negociaron con el presidente Woodrow Wilson, quien por cierto se desplazó durante medio año fuera de su país, fuera de Estados Unidos, para acudir a París a las negociaciones de paz. Un hecho insólito, ¿no? Que un jefe de gobierno esté medio año fuera de su país interviniendo en una política de ultramar.
Pues bien, mientras el presidente Wilson agitaba y repetía estas proclamas suyas, la de la sociedad de naciones, la de la autodeterminación de los pueblos, que eran realmente ideas sin desarrollar, sin concretar, los verdaderos políticos que habían peleado y ganado esa guerra mundial se sentaron a la mesa para organizar una paz que recordaba mucho a esos tratados anteriores que habían diferenciado netamente a los vencidos de los vencedores. En este sentido, cabe subrayar que la paz de Versalles no fue una paz muy diferente a la que las propias autoridades y los propios mandos alemanes o austríacos habían previsto realizar, y existe documentación al respecto, en el caso de que ellos hubiesen ganado esa Primera Guerra Mundial. Es una paz que señala y responsabiliza moralmente al enemigo de haber causado la guerra, no asumiendo, por tanto, por la parte de los vencidos, ningún tipo de responsabilidad, ni ningún tipo de autocrítica, por así llamarla, ¿no? Por los crímenes de guerra o los excesos cometidos. Se obligó a Alemania a afrontar unas muy exigentes reparaciones de guerra. No solo tenía que costear los daños realizados, sino incluso las indemnizaciones y las pensiones a los combatientes de los países vencedores. Se reducía el territorio alemán a su mínima expresión, intentando no solo devolver el estado de cosas a un momento anterior a 1914, sino favorecer viejas aspiraciones como la de la Francia enemistada con Alemania de construir una especie de cordón sanitario o retirar territorios estratégicos a Alemania para asegurarse de que no volviera a amenazar el equilibrio europeo, para asegurarse en definitiva que no levantara cabeza. Así hay territorios como Renania o las minas del Sarre que acaban en manos de Francia. Alemania pierde también sus mandatos coloniales, que acaban bajo un protectorado dirigido por la Sociedad de Naciones, y asimismo su ejército se ve reducido a la mínima expresión. Así pues, todo esto, como desarrollaremos después, se va a convertir en un hueso muy duro de tragar para la propia Alemania, para su clase política y para su población. Tras el extenuante ejercicio que ha sido librar la Primera Guerra Mundial, se creará una sensación bien conocida, que todos habréis oído, de revanchismo a raíz de este, durísimo tratado de paz, que será explotado políticamente no solo por los nazis, sino por todo tipo de formaciones políticas durante los años 20 y 30. Sin embargo, lo más llamativo se va a producir realmente en la parte oriental de Europa, donde el alcance de estos acuerdos es prácticamente inexistente, y lo he intentado reflejar con todos los encuadramientos rojos que veis en el mapa. Para empezar, por la situación en Rusia, donde en el año 17 se ha producido esa revolución, ese grito de agotamiento contra la guerra y la falta de pan, y donde los grupos de bolcheviques, los grupos de rojos, como van a ser llamados, van a organizar y encuadrar con gran efectividad a la población campesina armada, formando una oleada revolucionaria que, entre otras cosas, lo que intenta garantizar es el acceso a la tierra y la eliminación de los privilegios y la eliminación también física de todos aquellos colectivos o enemigos que se suponen un peligro para la consecución de estos cambios sociales e históricos. Pues bien, ya durante la guerra, las potencias aliadas habían entendido que estos bolcheviques, que estos revolucionarios rojos, eran enemigos suyos. En primer lugar, porque políticamente, al enfrentarse a la Rusia zarista, estaban beneficiando a Alemania, a Austria y al resto de potencias centrales. Eran unos rebeldes que habían retirado del combate a un aliado muy conveniente de franceses e ingleses, como eran los rusos con lealtad al zar. Terminada la guerra, lejos de enterrarse también el hacha de la guerra, en este caso, las potencias vencedoras van a seguir apoyando ¿a quiénes? A ese bando de rusos blancos que están intentando restaurar los asuntos de Rusia a la situación del año de 1914. Por lo tanto, del año 1919 al 21,
lo que transcurre es una sangrienta, tremenda guerra civil, donde Francia, Gran Bretaña, pero también Estados Unidos y Japón están enviando no tropas, porque no podrían justificarlo de cara a la opinión pública, pero sí todo tipo de armamentos y municiones, todo lo que ha sobrado de la Primera Guerra Mundial, al bando blanco, al bando de los rusos, zaristas, por así llamarlos, contra los revolucionarios. Ni que decir tiene que ese apoyo será insuficiente y terminará emergiendo como vencedor ese bando revolucionario que establecerá el nuevo periodo, ¿verdad?, de la historia de Rusia y de buena parte del continente. Más abajo la situación sigue siendo de descontrol desde el punto de vista de la paz del año 19 en todos los territorios del Imperio Austrohúngaro, en todo un entramado territorial donde las nuevas fronteras se van a definir prácticamente a tiros a base de los enfrentamientos de las escaramuzas puntuales entre nacionalistas de un tipo de etnia o de religión y entre grupos paramilitares. Quizá, no obstante, el caso más significativo de hasta qué punto la paz de 1919 es no solo una ficción, sino además un ejercicio inútil de ordenamiento territorial de esas potencias europeas, es el caso de Turquía. El Imperio Otomano, que se había extendido durante tantos siglos, lo he mencionado en estas clases, aterrorizando a esa unidad cristiana occidental europea, se derrumba ante el tremendísimo esfuerzo y las contradicciones internas de la guerra mundial. Y sin embargo, va a surgir en su seno un movimiento nacionalista que propugna por la formación de una república islámica, donde por primera vez en la historia del Islam estén efectivamente diferenciados el poder temporal del poder atemporal, el poder del sultán del poder del jefe de gobierno. Pues bien, este movimiento nacionalista turco, dirigido por el conocido Mustafa Kemal, no va a respetar los acuerdos del tratado llamado Sèvres, que era una especie como el Versalles entre Europa y Turquía, y van a iniciar un proceso de alzamiento nacional de guerra civil contra esos otros turcos partidarios de la recuperación del sultanato, de la recuperación del dominio tradicional otomano. Y todo esto se va a reflejar en un nuevo conflicto que se va a alargar hasta el año 21, en el que este movimiento nacionalista turco va a dar lugar a la República de Turquía, posteriormente en el año 24, y va a obligar a esas potencias europeas a aceptar un nuevo estado de cosas en el territorio de la actual Turquía, valga la redundancia. Habrá sido también todo este teatro anatolio testigo de uno de los genocidios más tristemente famosos realizados en el primer tercio del siglo XX, como es el genocidio armenio. Ese genocidio que se realiza a lo largo del año 1915 y 1916, aprovechando el paraguas amortiguador de la Primera Gran Guerra, en el cual las autoridades turcas realizan un gran movimiento de deportación interno de las minorías poblacionales, considerables, pese a que yo las llame minorías, de población armenia, que van a ser obligadas, como digo, a desplazarse sin ningún tipo de garantías ni de protección, siendo por lo tanto objeto de asaltos de bandidos, de tropas militares, de los propios colectivos kurdos. Los kurdos fueron unos protagonistas muy destacados en la matanza y persecución de estas masas de población civil armenia maltratadas, a la que en última instancia se les hizo afrontar larguísimas marchas que han sido denominadas como marchas de la muerte, puesto que el propósito último de muchos de estos desplazamientos era el de ir disolviendo y exponiendo a la extenuación, a la muerte, a esas poblaciones armenias que no interesaba mantener dentro del cuerpo nacional. Este genocidio se ha realizado, como digo, entre el año 15 y 16. Sin embargo, varios años después, terminada la Guerra Europea, en el año 1922, se produce un segundo proceso de, si no genocidio, de limpieza étnica. Y transcurre con el consentimiento, no solo con el consentimiento, sino con el visto bueno de la comunidad internacional y de la diplomacia europea. ¿Qué sucede en este momento? Pues veréis, un poco tal vez animados por ese principio defendido por el presidente Wilson de la autodeterminación de los pueblos, se entiende, no sin realizar un cierto retorcimiento de esta idea, que una manera de garantizar la paz europea es
garantizar la cohesión interna en esos territorios, facilitar que tengan mayor unidad, bien étnica, bien religiosa, para evitar que haya conflictos poblacionales. Si esto os extraña, pensad un poco en las circunstancias particulares, por ejemplo, de la zona de los Balcanes, ¿no? Donde tantos y tantos enfrentamientos en el siglo XX han estado motivados o influenciados por estas divisiones entre poblaciones vecinas, pero que no se sienten hermanadas. Bueno, pues la solución para garantizar esa paz entre griegos y turcos que se encuentra en el año 22 es la de realizar de nuevo grandes trasvases poblacionales. Se va a desplazar a 400.000 musulmanes tracios, o sea, 400.000 musulmanes que viven en suelo griego, a Anatolia. Y en sentido inverso, se van a mover a 1.300.000 griegos que viven en Anatolia hacia la Grecia continental. El problema es que tanto esos turcos tracios como esos griegos anatolios están perfectamente integrados familiar históricamente en sus respectivos territorios. Entonces realmente lo que se está es desgajando, desarraigando a casi 2 millones de personas para hacerlas desplazarse forzosamente a un país, a un territorio que no es el suyo, en el que además no van a ser bienvenidos. Y esto es especialmente cierto en el caso sobre todo de los griegos que fueron desplazados de Turquía a Grecia. Porque Grecia en este momento es un país con apenas 4,5 millones de poblaciones, que tiene de repente que hacer hueco a 1.300.000 refugiados, que, pues como os he dicho, van a recibir, van a conocer un recibimiento verdaderamente atroz. Y esto va a aumentar las divisiones internas entre la propia población griega y va a influenciar el aumento de tensiones en Grecia hasta desembocar en el año 46 y 49 en la guerra civil griega. Pues ya veis cómo esos años posteriores a la supuesta paz del año 19 no conocen más que enfrentamientos y nuevas violencias, particularmente en la Europa oriental. Además de estas cuestiones, hay otros cuadrados en rojo en el mapa que puedo subrayar. Uno de ellos, en Arabia Saudí, estaría intentando ejemplificar cuál es el problema que se hereda también de la Primera Guerra Mundial, de las promesas que ingleses y franceses habían realizado a aquellos pueblos árabes en el territorio del Próximo Oriente y de la península arábiga contra el dominio turco. Se había creado, para debilitar al Imperio Otomano, un movimiento político panarabista, que una vez ganada la guerra, Inglaterra y Francia abandonan a su suerte. Podéis pensar aquí en Lores de Arabia dirigiendo a esas tropas árabes contra los turcos. Pues bien, de nuevo el tiro les sale por la culata a las potencias aliadas que habían intentado organizar los asuntos de Europa y más allá a su conveniencia. Porque en ese momento se van a producir guerras de independencia y va a surgir Arabia Saudita con independencia a los deseos, ¿verdad?, de esas capitales europeas. Y en este mismo momento se va a producir también, entre el 20 y el 23, la independencia de Afganistán. Y comienza en el año 1920 también como un reposicionamiento ante esas nuevas ideas, esos nuevos conceptos que los europeos están manejando pero que realmente no aplican, como la autodeterminación de los pueblos, insisto. Es fundamental porque a partir de los años 20 comienza el proceso también de protesta de Gandhi en la India, contra ese dominio colonial inglés, contra ese dominio de Londres que les ha exigido durante la Guerra Mundial a los indios un alto elevado de sacrificio y de participación en sangre en el continente europeo que no se ve contestado con verdaderas concesiones de autonomía política. Y por si esto no fuera suficiente, en la trastienda, en el huerto de atrás de Gran Bretaña, el problema doméstico de Irlanda escala tremendamente. Si en el año 16, en mitad de la Primera Guerra Mundial, se había producido un levantamiento político nacionalista en Irlanda, el famoso levantamiento de Pascua, en el año 19 se inicia una especie de guerra civil o de guerra de guerrillas o de terrorismo interno en suelo irlandés entre las tropas de ocupación y de mantenimiento de la paz, este es un eufemismo, inglés, y los movimientos nacionalistas irlandeses, que tienen un apoyo político muy claro en el partido del Sinn Féin, que ha barrido en las elecciones contra los partidos tradicionales en ese año 19.
Y aquí Inglaterra, de nuevo, que le acaba de decir a su población que ha terminado la guerra y que por lo tanto no hay que movilizar más soldados, se ve con el dilema de cómo enfrentar este problema. Porque realmente está tentada de aplicar políticas coloniales de nuevo en Irlanda. Se puede acabar con la guerrilla nacionalista irlandesa si se realiza una guerra atroz de asfixia económica y de terror sangriento contra la población nativa de Irlanda. Y en ocasiones se ensaya. El problema es que hay un momento ya en el año 29 en el que se busca una solución pactada, un alto el fuego, que conceda mayores cotas de autonomía para evitar tener que meterse en semejante guerra de terror. Así pues sirva estos ejemplos, entre otros que se podrían dar, para subrayar cómo 1918 y 1919 ponen fin a la Primera Guerra Mundial, pero fundamentalmente en el teatro occidental, en aquello que implicaba a Alemania, Austria-Hungría, Francia e Inglaterra fundamentalmente, porque tanto Rusia como Turquía han atravesado procesos diametralmente opuestos en los que los dominios tradicionales del Imperio zarista y del Imperio otomano dan pie a nuevos movimientos bien modernizadores, bien revolucionarios, que no sienten la obligación y en muchas ocasiones se han visto agredidos por esas potencias aliadas y por lo tanto no van a respetar sus acuerdos y van a cambiar las normas de juego. De manera que no solo relativizo esa idea de paz del año 18 y 19, sino que la victoria de los vencedores no es tan amplia como podría parecer y la denominación de los años 20 como felices o como años de entreguerras es también cuanto menos cuestionable, puesto que prácticamente no hay un año sin guerras ni alzamientos, golpes de estado, llegadas de dictadores al poder en esos años 20 y desde luego que no es un periodo pacífico ni muchísimo menos. El mayor temor que se va a extender entre estas potencias, fundamentalmente entre las democracias liberales que han ganado la guerra, no es solo que haya otras entidades nacionales que les ignoren o tengan su propia agenda, sino el principal miedo va a ser el del fantasma revolucionario. El ejemplo soviético que se ha reproducido en casi todos los países con la aparición de partidos comunistas que en mayor o menor medida están ambicionando realizar esos profundos cambios sociales. Y que en muchos casos también optan o quieren optar por la vía revolucionaria. No son cambios que se quieran organizar democráticamente. Porque para estos revolucionarios ya ha quedado demostrado que la vía política del juego parlamentario liberal es una vía muerta. Es una vía que acaba distrayendo y enviando a un callejón sin salida a esos esfuerzos políticos de cambio. Porque en última instancia las burguesías y las aristocracias, para estos revolucionarios, se están constantemente aliando. Ellas motivaron o dejaron ser a la Primera Guerra Mundial para distraer las demandas de democratización y de mayor justicia social de la población. Y por lo tanto no tiene sentido ya entrar en su juego. Ante esta amenaza, prontamente se va a reaccionar y el caso más evidente que podemos presentar es el que aparece en la pantalla, en la imagen de la derecha. Es el caso alemán. Alemania ha sido derrotada, el Kaiser, el emperador alemán, ha abandonado su puesto y el ejército ha tenido que regresar a su país con una profunda sensación de incomprensión y de humillación, porque realmente el ejército alemán ha sido derrotado no tanto militarmente como económica y en términos de logística. El bloqueo económico naval inglés ha impedido que ese ejército y la población alemana puedan seguir subsistiendo. Y entonces alguien ha tenido que firmar la paz. ¿Quién es ese alguien? Insisto, no es el ejército el que se ha sentado, como se sentaba antaño, a firmar la paz, ni ha sido el emperador, la máxima autoridad hasta el momento del Reich alemán. Han sido ante el vacío de poder los grupos socialdemócratas alemanes quienes han aprovechado ese momento para pilotar los asuntos de Alemania y decir, bueno, ahora ha llegado nuestro momento de construir ¿el qué? De construir una república socialdemócrata, liberal, e imitar a Francia, e imitar, en la medida de lo posible, a Inglaterra, e imitar a los países vencedores. El problema es que este Partido Socialdemócrata tiene por un lado a los militares que no confían en ellos, y el ejemplo más claro va a ser
cuando pasen los años, el propio alzamiento de Hitler, aupado por estos militares y por las aristocracias. Pero por el otro lado, ¿a quiénes tienen estos socialdemócratas? A su rama más radical, a los grupos comunistas, que se van a conocer como espartaquistas y que no confían en esta política tradicional, que en última instancia se entiende que traiciona a los obreros y favorece a las élites de siempre. Y hay, por lo tanto, conatos revolucionarios de inspiración bolchevique en suelo alemán. Y los socialdemócratas se van a aliar, o más bien los militares van a llegar a acuerdos interesados con esos socialdemócratas. ¿Para qué? Para movilizar a excombatientes de la Primera Guerra Mundial, los que se van a llamar los Freikorps, los cuerpos libres, y ahogar en sangre esos estallidos revolucionarios, esos movimientos huelguísticos o sindicales de los revolucionarios alemanes. Va a ser en este momento cuando personalidades del movimiento pacifista mundial, como puede ser Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, que acababan de salir de la cárcel y que en su día entraron en ella por pedir la paz, por exigir que no se acudiese la guerra, nada más salen de la cárcel, son brutalmente asesinados por estas tropas militaristas antirrevolucionarias que en años posteriores alimentarán las filas de los movimientos ultranacionalistas que acabarán conduciendo a la Alemania nazi. Esto sucede en Alemania, pero se va a reproducir también en el resto de países europeos en mayor o menor medida. Incluso aquí en España, en el año 17, hay una tremenda huelga y se extiende un temor entre las élites de que estas nuevas alternativas políticas que ha abierto la Rusia soviética, todavía en ciernes, pues puedan amenazar el orden social. En Italia pasará 3/4 de lo mismo entre el año 21 y 22. Habrá ocupaciones de fábricas, habrá movimientos huelguísticos que serán los que acabarán llevando al poder a Mussolini, como precisaré en unos instantes. Pues bien, en Italia también, que Italia es un caso particular de país que se ha sumado tarde a la guerra y que en teoría ha acabado esa guerra desde el lado de los vencedores. Pero sin embargo, si uno acude a la Italia del año 18 y 19, encuentra en el ambiente, en el panorama político, una honda sensación de insatisfacción que va a ser también instrumentalizada, capitalizada. Se va a hablar de victoria mutilada. ¿Por qué? Porque no tiene nada que ver lo que Italia acordó en mitad de la guerra con Inglaterra y con Francia, los acuerdos que hizo de me daréis todas estas concesiones si me sumo a vuestro bando y ganamos la guerra, con lo que realmente obtiene Italia cuando acaba esa guerra. La participación de Italia en la guerra ha sido también muy breve, pero tremendamente intensa. Se han enfrentado con grandísimo número de bajas y de matanzas a las tropas del ejército austrohúngaro. Y una vez obtienen la victoria, esa victoria se siente como robada de las manos. Por lo tanto, se genera una sensación también de revanchismo similar a la Alemania, a pesar, como digo, de que en teoría se haya salido victorioso, pero uno pelea las guerras y las gana con ánimo de obtener cosas a cambio, no solo una medallita. Y de esta sensación, que en Italia la llamamos de irredentismo, se alimentará también en los años 20 el fascismo italiano. Todo esto conduce a la llamada crisis de las democracias liberales, el proceso por el cual una parte muy significativa de los países que a la altura de 1918-19 estaban gobernados por sistemas parlamentarios o se establecieron en ellos sistemas parlamentarios, a lo largo, como digo, de los años 20 o 30, en una amplia mayoría de ellos, la realidad cotidiana más extendida acaba siendo la de la dictadura o incluso la del fascismo, hasta llegar al momento en el que, particularmente la Alemania nazi, realiza un proceso de expansión territorial y de invasión que hace que incluso aquellos países, como por ejemplo Checoslovaquia, que sorprende en ese mapa, con una democracia que duró 20 años, a pesar de las tremendas disparidades internas que tenía este país de reciente formación en la Primera Guerra Mundial, pues bien, en ese momento en el que Alemania comienza a expandirse, incluso aquellos países que habían logrado mantener pese a todo en pie sus sistemas parlamentarios, importarán, recibirán, aceptarán
modelos fascistizados o de imitación de las dictaduras tradicionales que se han extendido a lo largo del territorio. Generalmente este proceso, que tiene lugar en la época de entreguerras, ha sido explicado desde la ciencia política en base a un movimiento paralelo binario. Se ha explicado. Aquellos países que tenían democracias parlamentarias, sistemas parlamentarios liberales consolidados con anterioridad a la guerra y la ganaron, lograron mantenerlos. Fundamentalmente estamos hablando de Reino Unido y de Francia. Aquellos países que no habían consolidado estos sistemas liberales con anterioridad a la guerra y la perdieron, en los momentos de la firma de los tratados de paz, uno de los objetivos de los países vencedores y de esos puntos defendidos por el presidente estadounidense era el de establecer sistemas verdaderamente democráticos en estos países. Pero bien la falta de tradición democrática en esos países, que insisto, hasta hace 4 días eran imperios, en ocasiones teocráticos o como mínimo muy autoritarios, donde las aristocracias, la realeza o las clases burguesas industriales se habían aliado tradicionalmente ¿contra qué? Contra el movimiento obrero, contra la apertura de derechos, contra la democratización, pues muchos de estos países tendieron o bien, si eran países más bien modernos en términos industriales, hacia el fascismo, con Alemania a la cabeza, ¿verdad?, precedida de Italia, o bien tendieron hacia las dictaduras tradicionales. Este modelo mantiene a un lado, en cierto modo, la excepción de Rusia, que es el país más tradicionalista de todos y que, sin embargo, da pie a una revolución desde abajo, pero sobre eso ya he hablado. Y este modelo también esconde hasta cierto punto también las responsabilidades internacionales que tuvo esta deriva autoritaria durante estos años. No es un asunto meramente interno a cada país, que acaben teniendo una dictadura, sino que, como yo estoy intentando explicar, el modo de firmar esos acuerdos entre los países vencedores que disfrutaban de democracias, pero que no construyeron un panorama proclive a ellos, a estos sistemas, acabó influenciando la deriva autoritaria o dictatorial de muchos de estos países. El exagerado miedo al contagio revolucionario y a la actividad de partidos de inspiración soviética o como mínimo comunista también abrió la puerta a este tipo de procesos. Y cabe resaltar que la profundísima crisis económica de finales de los años 20, el famoso crack del 29 que produce la Gran Recesión, va a significar también un mazazo a la posibilidad de consolidación de esas nuevas democracias parlamentarias. Porque, si lo recordáis, al salir de la Primera Guerra Mundial, buena parte de los países europeos están endeudados con los Estados Unidos o, como la Alemania de los años 20, se han ido endeudando progresivamente para intentar hacer frente a ese proceso de reconstrucción que, en el caso de Alemania, va de la mano con esa necesidad de pagar las reparaciones de la guerra. Entonces, cuando parece que por fin, al final de los años 20, algunos de estos países, insisto, Alemania a la cabeza, están levantando cabeza y a pesar de la violencia política, de las tensiones, de las dificultades, están conociendo una cierta estabilidad política, llega esta tremenda crisis económica y produce una explosión del paro, un hundimiento de infinidad de empresas, de negocios familiares y, en definitiva, como aparece en pantalla en la imagen de la izquierda, el efecto de ese proceso hiperinflacionario que producía estampas que, si no fuera por su dramatismo, nos aparecerían cómicas, como el hecho de que se contase en la época que uno podía sentarse en la terraza de un bar berlinés a tomar algo y si alargaba mucho su consumición en terraza, al levantarse el precio del café o el precio de la consumición que había hecho se había cuadruplicado o quintuplicado. En la imagen, como podéis ver, tenéis a varios niños con un perrito jugando con auténticos fajos de billetes que no valen prácticamente nada. Esta profunda crisis económica, bien lo sabemos hoy, que hemos conocido y hemos podido ver los efectos de la depresión del año 2008 y del 2012, producen aún mayor tensión social, aún mayor desafección hacia esos gobiernos que por un motivo u otro se entiende no han estado a la altura.
y esto va a dar aún más alas al aumento de esa crisis de las democracias. El caso alemán, además, se está cargando la escopeta no solo hacia esa clase política que tenéis representada a la derecha, de los socialdemócratas, a los que se responsabiliza de haber abandonado al ejército y haber causado la humillación alemana, cuando realmente esta humillación alemana está en todo caso causada ¿por quién? Por quienes impusieron el Tratado de Versalles y, por último, hay una tremenda responsabilidad del ejército y de las clases altas alemanas, que fueron las que en primera instancia habían apoyado el ir a la guerra y hubieran intentado ganarla a toda costa, aunque eso supusiera el empobrecimiento y la ruina del país, pero se responsabiliza, como digo, a estos grupos socialdemócratas a la izquierda. ¿Ah? Esto será algo que explotará el naciente Partido Nacionalsocialista, del que derivará el nazismo, y en la izquierda un enemigo histórico tradicional en la Europa cristiana como había sido el judío, ese enemigo religioso que crucificó a Jesús, que pecaba y realizaba abominaciones contra los cristianos. Este es un enemigo tradicional, insisto, en la Europa medieval. Ya vimos que se cargó contra él en la época de las cruzadas. A lo largo del siglo XIX y fundamentalmente con el empujón que supone la Primera Guerra Mundial, comienza a configurarse entre parte de la opinión pública y entre los sectores ultranacionalistas que afloran en esta época como el enemigo patrio número uno, como también responsable, sus élites económicas, las personas que han manejado los hilos, que se han enriquecido de la miseria del soldado y del buen ciudadano alemán. El judío se convierte en una especie de enemigo ontológico, de chivo expiatorio. Será algo que se explotará, que se convertirá en categoría de ley durante los años 30 y que llevará al holocausto que todos tenéis en la cabeza. En definitiva, para entender todo esto, tenemos que pensar en esa generación de excombatientes y de nuevas generaciones que no hicieron la guerra, pero sí la vivieron de niños como algo que alejaba de sí a sus padres, a sus hermanos mayores. Toda esta generación que vivió la Primera Guerra Mundial sale de esta tremenda Academia del Desorden. Yo lo resumí así, con dos grandes aprendizajes o dos grandes nuevas ideas puestas sobre la mesa. O bien aquellas que se enfocan más hacia esa idea de un cierto pacifismo y de relativización absoluta. No era cierto que Europa se condujera hacia el progreso, no era cierto que esa guerra nos hubiera traído mayores valores, que la caballerosidad tuviera razón de ser, cuando todos acabamos reventados en las trincheras. Hay una generación que sale de esta guerra alimentando incluso los nuevos movimientos artísticos y musicales que personifican un desplazamiento del mundo similar, en cierto modo, pues ¿cómo podría resumirlo yo? Al de, al de esa visión relativista y hedonista del siglo XIV, cuando la peste negra, cuando se demuestra que las convicciones, que las seguridades sobre la vida que se tenían, que se creían tener no son tales. Insisto, haced un esfuerzo, que creo que vais a conectar. ¿Cómo puede alguien haber estado 4 o 5 años viviendo esta guerra en la que se legaliza matar por todos los medios posibles? Cuando vuelve a su país en el año 18-19, se le recuerda que vuelve a haber una legalidad, que vuelve a haber unos derechos, que vuelve a haber una idea de la decencia y de la dignidad. Pues esta persona o bien se blinda y se cubre ante estos principios y se convierte en una persona pacifista o como mínimo crítica con cualquier gran ismo, con cualquier gran ideología que le vuelva a prometer futuros dorados, cuando ha visto el alto precio que se pagan. O bien en el otro espectro social y cultural tenemos a ese excombatiente brutalizado o a esas generaciones que van a protagonizar una política en los años de entreguerras absolutamente violenta. Esto se puede ver en los carteles electorales, pero se ve también en la violencia en la calle, donde innumerables ciudadanos civiles son excombatientes que poseen o saben usar armas y que se han visto previamente las manos manchadas de sangre. O peor aún, porque esto se ha estudiado, las masas que nutren los movimientos paramilitares que sustentan al fascismo italiano, nazi y tantos otros europeos,
están formadas en muchos casos por generaciones que no hicieron la guerra, pero que crecieron como niños en ese paréntesis de todo que supuso la guerra mundial y esos confusos años 20, ¿no? Hay, si queréis verlo así, el término no me entusiasma, pero puede resumir este momento una profunda crisis moral, o mejor una crisis de valores, hasta cierto punto parecida, salvando las distancias, a la que podemos vivir hoy, en la que es verdaderamente difícil. Pensadlo, con la gran decepción política que se vive, el impacto de las crisis económicas venidas y por venir a raíz de la actual pandemia sanitaria, la desafección, el aumento del relativismo, de cierto individualismo. Esto tiene que generar en las nuevas generaciones una sensación de desapego, de incredulidad hacia las grandes verdades, hacia los relatos de la confianza o el optimismo, hacia la misma idea de civilización. Todo esto sucede, se desarrolla en los años 20, en los años 30. Y si no reflexionamos sobre ello, jamás entenderemos cómo en los años 30 y en los años 40 hay tantas personas que aceptan de un modo u otro que la violencia es el principio director de la sociedad y de la política. Que el exterminio físico del contrario no es algo nuevo, tremendo, de lo que distanciarse, sino la verdad oculta del funcionamiento de las cosas. Y por último, no solo es que haya crisis económicas que endurezcan la situación, no solo es que la Primera Guerra Mundial haya dejado un mal recuerdo, tanto en la diplomacia internacional como en las vivencias particulares de las poblaciones que la vivieron, es que los viejos intereses imperiales de acumulación de poder antidemocráticos, que en buena medida habían explicado el maltrato a los países que se convirtieron en colonias, el imperialismo, la idea de superioridad europea y en última instancia el militarismo de la Primera Guerra Mundial, vayamos a la guerra antes que tener que aceptar que hay que construir otro tipo de sociedades, ese tipo de comportamientos egoístas, no los puedo llamar de otra manera, siguen perfectamente activos. No se ha aprendido nada entre muchos de estos grupos. En todo caso, lo que se ha aprendido son nuevos procedimientos para evitar esa democratización social o esa construcción de una sociedad más justa. Y es aquí donde nos encontramos con algo que a día de hoy se sigue reproduciendo en la prensa y que yo considero tremendamente lesivo para nuestros propios valores democráticos. Y es el hecho de que se mantiene la idea del mito del ascenso del fascismo al poder. Se nos cuenta, no sé si a veces desde la mala intención o tan solo desde la mala información, que el fascismo italiano conquistó el poder con las armas en la famosa marcha sobre Roma del año 22. O bien se nos cuenta, o se repite, que Hitler logró el éxito electoral que le aupó al poder entre el año 32 y 33. Ninguna de estas dos afirmaciones son ciertas. Perdonad porque aquí se me han solapado unas fotografías con las otras. Pero en ambos casos, tanto Hitler como Mussolini son recambios a los que recurrirán esas viejas élites ejemplificadas bien por las aristocracias tradicionales, viejas noblezas o grandes empresarios, burgueses acaudalados y los ejércitos respectivos, que ante el peligro de la toma del poder, bien por la violencia, bien por las mismas urnas de la izquierda política, en determinado momento consienten, permiten que esos nuevos movimientos sociales fascistas que han ido cautivando a diversos desclasados puedan acceder al poder. El ejemplo más claro, insisto, es el del rey Víctor Manuel III, permitiendo a Mussolini formar gobierno después de esa declaración de fuerza que realizan los fascistas italianos y que en términos normales de legalidad constitucional debería haber sido perseguida legalmente. ¿Qué haríamos mañana si una fuerza política se arma de forma paramilitar y se lanza sobre la capital de nuestro país a hacer un ejercicio de intimidación al poder? Sería algo así como un golpe de Estado o incluso un delito de rebelión militar, y tendría que ser contestado acordemente. Pues bien, la policía y el ejército italiano, lejos de actuar, consienten este movimiento.
No porque sean necesariamente fascistas en el alma, porque el fascismo no deja de ser un nuevo movimiento político que se está conformando en este momento y que es considerado como un recién llegado por las élites tradicionales, que no siempre lo van a respetar como un igual, porque además está formado en muchos casos por desclasados. No está formado por masas trabajadoras. La masa trabajadora solo vota esporádicamente a los partidos fascistas. En general, o está encuadrada en el movimiento obrero, o se ha quedado separada de él y lanzada a la desafección y a la politicismo. Entonces, en este momento se permite la llegada de Mussolini al poder. 10 años después, Hitler, que ha organizado un movimiento político que es verdad que es de masas y que es verdad que en el año 32 llega a ser la fuerza política más votada, pero ojo, no la fuerza política más votada, no la fuerza política con una mayoría absoluta. En un juego parlamentario, si eres la fuerza más votada pero no tienes una mayoría absoluta, tienes, ¿verdad?, que pactar, tienes que formar gobiernos de coalición. Hitler se había negado a formar estos gobiernos de coalición. Y una vez se niega, cuando hay nuevas vueltas electorales, el techo electoral que había alcanzado el Partido Nacional Socialista empieza a caer en picado. Es decir, Hitler no alcanza el poder por el éxito en las urnas, se queda cerca. Pero al despreciar el juego parlamentario, comienza a descender. Lo que sucede es que en el año 33, ante la amenaza de que se forme un gobierno de izquierdas en Alemania, el presidente Hindenburg nombra canciller a Hitler, obligándole o pactando con él que entre en un gobierno de coalición con un centro derecha de una derecha nacionalista y católica en Alemania, o mejor dicho, cristiana. Y es ahí cuando Hitler llega a una posición de poder que se entiende por la parte de este presidente Hindenburg y de no pocos militares y aristócratas alemanes, es una posición controlada, como la de Mussolini. Son sus chicos de los recados. Están ahí para sacar adelante un movimiento popular de masas que convence a cierta parte de la población y que sobre todo busca bloquear a las izquierdas. Pero estas élites prevén que podrán controlar a esos dos movimientos. Y en el caso italiano no se equivocan del todo, porque el fascismo italiano, a pesar de su extensión, a pesar de sus alardes, tuvo que soportar ciertas cotas de control y de negociación. No así el ascenso de Hitler al poder, que entre el año 33 y el año 34 y 35 va a realizar la construcción de lo que se conoce como el Estado nazi, mediante la nazificación de la función pública, de la judicatura, del ejército y de buena parte de la sociedad, mediante ese encuadramiento político, que sorprende, pero ya no pueden hacer nada, a algunas de esas élites, que hubieran deseado no tener que depender de estos recién llegados a la política de masas. Una vez estos movimientos, bien fascistas, bien nazis, comiencen a disfrutar cotas de poder, lo que van a poner en marcha, entre otras muchas cosas en las que no puedo entrar, es ante todo una política expansionista, militarista, revanchista. Es decir, en ambos casos, tanto Alemania como Italia regresan al escenario de la Primera Guerra Mundial, de los acuerdos de paz que se firmaron y de todas aquellas posesiones o derechos que se les negaron, desde la perspectiva de estos dos países, y comienzan a orientar su política económica hacia el horizonte de una futura guerra. El caso más claro aquí es el de la propia Italia, que va a participar durante los años 20, va a realizar aventuras coloniales, como la de la guerra colonial en Etiopía que desarrolla Italia entre el año 35 y 36, y posteriormente su participación del lado de los rebeldes golpistas en el inicio de la Guerra Civil Española. Pero es que Alemania también se ha propuesto, desde la reconversión industrial que protagoniza, a la infracción del Tratado de Versalles, al dedicarse a ampliar el número de su ejército, a armarlo y equiparlo mejor, a encuadrar y movilizar a buena parte de su población. Todo eso, todo ese impulso económico que, entre otras cosas, además genera empleo en países golpeados por esa Gran Depresión, todo eso no se sostiene a medio y largo plazo, porque son políticas dirigidas hacia la guerra, y que en última instancia tienen como objetivo
como si estuviésemos de vuelta en los tiempos del Imperio Romano, realizar conquistas que permitan rentabilizar, expoliar a los vencidos, a los derrotados y aumentar la riqueza de, insisto, un país que deficitariamente se está volcando demasiado en su inversión militar. Es aquí donde es relevante recordar ese perfil, esa psicología de agravio, de brutalización de la vida que se había extendido entre buena parte de la población, no entre toda, ¿verdad? Sigue existiendo muchísima gente en este momento que quizás no entiende bien lo que está pasando y que tiene miedo, pero parte de la población está apoyando esta política de fuerza, porque se siente como una política defensiva. De nuevo, ese expansionismo italiano y alemán se entienden como una guerra defensiva. Así, ¿verdad? Se justificará esa búsqueda del espacio vital del que todos habéis oído hablar en el caso alemán, y esa política directamente de invasión y de infracción de la ley internacional que Alemania ejemplifica a partir del ascenso de Hitler al poder, retirándose primero de esa institución poco exitosa, de la que hablaré más, que era la Sociedad de Naciones, el gran objetivo de Woodrow Wilson, que acabó en saco roto, el golpe de Estado que se protagoniza en Austria del dictador Dollfuss, apoyado por Alemania, el hecho de que se salte esas cláusulas de desarme, la recuperación militar de ese territorio que le había arrebatado Francia en virtud del Tratado de Versalles, el apoyo alemán también, especialmente con equipo militar, a los sublevados, a los rebeldes contra la República Española en el año 36, y posteriormente, como digo, la invasión de otros territorios, los Sudetes y posteriormente de Checoslovaquia. Ante todas estas flagrantes violaciones de los acuerdos y de la paz internacional, ¿cuál es la respuesta de esos antiguos países aliados que habían ganado la Primera Guerra Mundial? Lo que se conoce como la política de apaciguamiento. La política de apaciguamiento no supone que países como Francia e Inglaterra tengan sendas vendas en los ojos. No significa que no entiendan lo que está pasando, o que la escalada militarista de Alemania y en cierta medida de Italia va a llevar a un conflicto. Simplemente significa que fundamentalmente están haciendo un cálculo a futuro. Inglaterra, que había enfocado otro tipo de políticas económicas durante los años 20, lo mismo que Francia, no se encuentra preparada para librar una nueva guerra mundial y por lo tanto intenta ignorar interesadamente las infracciones tremendas que realiza Alemania para ir armándose, para ir preparándose. Y eso implica de nuevo abandonar la posición que Inglaterra y Francia se habían dado como garantes y rectoras de esa paz continental. Se han firmado unos acuerdos en el año 19 para organizar una paz duradera, en realidad también para humillar y expoliar a los vencidos, y en este momento miran hacia otro lado, Francia un poco obligada por Inglaterra, particularmente en el caso de la Segunda República Española, con el famoso Comité de No Intervención, que fue firmado por estos países a los que aludo, para intentar no intervenir en los asuntos españoles, mientras se sabía ampliamente que italianos y alemanes no estaban respetando dicho acuerdo. Pero insisto, este no es un caminar ciego hacia adelante, sino un intento de ganar tiempo, desentendiéndose, eso sí, de la suerte de estos países que iban siendo invadidos. Y llegamos con todo esto, ya sí que sí, inevitablemente, al estallido de la Segunda Guerra Mundial, una vez Alemania invade Polonia bajo el pretexto de defenderse precisamente de una escaramuza realizada por tropas polacas. Cuando comience la guerra se producirá, en cierto modo, recordando al estallido del año 1914, una cadena de movilizaciones y declaraciones de guerra. En este caso podríamos entender desde un punto de vista geopolítico mucho más justificadas que las del año 14 ante las insistentes y reincidentes violaciones de la legislación internacional realizadas por Italia y sobre todo Alemania, en consonancia también, no aparece en el mapa, con el Japón imperial, el otro integrante de la Alianza del Eje, que también había imitado estas prácticas absolutamente agresivas y lesivas contra los territorios chinos.
Pocas semanas antes del estallido de la guerra se había producido también ese acuerdo que aparecía en la anterior diapositiva, ese acuerdo diplomático de no agresión entre la Unión Soviética y la Alemania nazi, que tanto escandalizó a buena parte de los integrantes de las democracias liberales del mundo y a algunos de los miembros de las filas antifascistas. Se ha escrito muchísimo sobre este acuerdo entre dos gigantes opuestos, como pueden ser la Alemania nazi y la Unión Soviética de Stalin en este momento, y la mayor parte de las conclusiones o de las impresiones de este acuerdo vienen a hablarnos de un proceso similar al de la política de apaciguamiento inglés. Alemania tiene que afrontar el problema que había sufrido en la Primera Guerra Mundial de poder verse superada, rebasada por ambos frentes, el frente occidental y el frente oriental. Este acuerdo le permite ganar tiempo, ganar terreno para pacificar, para dominar a sus enemigos septentrionales. Por otra parte, la Unión Soviética se encuentra en un profundo proceso de transformación y de preparación militar y estima oportuno disponer de un tiempo extra. No es, por lo tanto, una alianza verdaderamente duradera, ¿no? O con un afán pacífico. Transcurre el año 39 con una extraña quietud. Es el periodo que en Francia se conoce como la Guerre de Drôle, o sea, es la guerra de broma, porque no hay todavía un avance decidido de las tropas alemanas, que sí se produce en mayo del año 1940 y conduce a la firma rápida de un armisticio y a la división del territorio francés en dos mitades, la zona ocupada por las tropas alemanas y una zona que queda en manos de gobierno títere llamado colaboracionista. El fenómeno del colaboracionismo está muy extendido en este momento y no solo trasluce el hecho de que el ejército alemán coloque gobiernos afines, sino que encuentra fácilmente en los países que invade sectores de opinión y grupos de población descaradamente filofascistas o fascistas que no tienen ningún problema en apuntarse a la nueva estructura continental que tiene planificado Berlín para Europa. Entonces se produce esta división, esta invasión de Francia, y sorprende también lo rápidamente sobrepasada que se siente esta nación que durante 1914 y 1918 ejerció tantísima resistencia. Pero es que además de una serie de crisis políticas y de un ineficaz desarrollo armamentístico en comparación al alemán, o de una estrategia defensiva en cierto modo obsoleta, la sociedad francesa ha atravesado durante los años 20 un profundísimo proceso de crisis política, de crisis identitaria, que ha conducido a un marcado inmovilismo, a un rampante ascenso de la ultraderecha francesa y en última instancia a la fractura de esa cohesión nacional que tan fuertemente movilizó a la nación en el año 1914 y que ahora fracasa ante un enemigo muy superior que ha aprendido muy bien las lecturas y los aprendizajes de la Primera Guerra Mundial, la utilización de los tanques blindados, la utilización de la aviación, etc. En los siguientes compases se hubiese esperado que esa Alemania triunfante que había invadido todos los territorios de prácticamente la costa atlántica, oceánica, no tenía necesidad, ¿verdad?, de extenderse hacia España, puesto que desde el 1 de abril estaba en manos de Franco. En ese momento, todo parece indicar que el Canal de la Mancha es lo único que se interpone entre el avance alemán y Gran Bretaña. Mientras las tropas inglesas se preparan para una inminente invasión de la isla, va a suceder en el año 41 ¿el qué? El proceso de asalto, de invasión, la operación Barbarroja sobre las estepas rusas, sobre la Unión Soviética. Un ataque que pudo sorprender si acaso en fecha, pero no en su misma entidad, pues como digo, tanto la Unión Soviética como la Alemania nazi, por sus presupuestos y por sus agendas políticas, estaban tarde o temprano llamados a enfrentarse en esta arena internacional. Más importante, o para mí más relevante ahora mismo en el curso de esta clase, que relataros muchos detalles sobre el transcurso o desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, no acabaría si eso hiciera, y además hay infinidad de literatura y de películas, ¿verdad?, que han cubierto los principales episodios de esta guerra, o los que nos han ofrecido como principales episodios. Pues no olvidemos que la producción cinematográfica, particularmente anglosajona, ha subrayado también su propio relato de la guerra. Bueno, más allá de todo esto,
lo más relevante desde el punto de vista de la historia del conflicto, de la justificación y ejecución de la agresión y de los nuevos límites que alcanza, es el hecho de que la Segunda Guerra Mundial potencia, disculpa, oculta y sirve de paraguas a auténticos procesos de persecución y de exterminio étnico y humano. En esta guerra, que se ha llegado a denominar también como guerra de exterminio, nace con toda su amplitud la idea del crimen de guerra, que no solo es un crimen atroz, que es como a menudo lo entendemos, y sobre esto hablaré más la semana que viene, sino es un crimen que se realiza utilizando, amparándose en esa confusión, en ese desgobierno que genera la guerra y en todas las situaciones de indefensión y de impunidad que autoriza. Eso es sobre todo un crimen de guerra, Alguien que para perseguir fines ilícitos, agresivos, inhumanos, ilegales, se aprovecha de su posición, en muchos casos formando parte del ejército o de un estado beligerante para llevarlo a cabo. Encontramos en esta guerra todo tipo de violencias especialmente descarnadas, como las guerras partisanas, guerras de guerrilleros sin cuartel, que se van a dar en muchos de estos territorios. La que más bombo ha tenido es posiblemente la de la resistencia francesa, pero palidece en comparación a procesos como los de los partisanos yugoslavos, por ejemplo, o las rebeliones de los resistentes polacos, siendo Polonia, que por cierto había sido ocupada anteriormente, repartida en ese acuerdo por soviéticos y alemanes. La habían ocupado y habían producido una purga y un exterminio sistemático de los militares del ejército polaco. Es también un momento de guerras profundamente racistas, donde se ha hecho una construcción cultural a través de la propaganda y el discurso tremenda que deshumaniza y desvaloriza al contrario. Esto es especialmente evidente en el caso del avance alemán sobre la Unión Soviética, donde se ha acabado asimilando la figura del eslavo, la figura del ruso, con la del judío y en general con la del bolchevique y masón, como una especie de entidad antihumana, lesiva para la civilización y para el orden alemán. Pero es que algo parecido ha sucedido en la otra esquina del mundo, en la llamada Guerra del Pacífico, que comenzará cuando se produzca el ataque de Pearl Harbor, ¿verdad? Cuando las tropas estadounidenses se enfrenten contra el enemigo japonés con un desprecio que no encontrará parangón en el teatro europeo. No luchan los estadounidenses con los alemanes y sus aliados como si luchan contra los japoneses. Por otra parte, se generaliza ese proceso de violación de los acuerdos internacionales, del derecho internacional que protege a esto que aparece en pantalla como POW, los Prisoners of War, los prisioneros de guerra. El caso más paradigmático quizás es el que os he dado de Polonia, la masacre de Katyn, que durante mucho tiempo de ella se responsabilizó a las tropas alemanas. Luego se fue descubriendo que en realidad habían estado en gran medida vehiculizadas por los soldados soviéticos. Y por último también, en este epígrafe, la idea del trabajo esclavo. Que esto es algo clave, que tampoco suele tener mucha prensa, porque suceden tal cantidad de atrocidades en este periodo, el Holocausto, las grandes batallas, las masacres, que no se nos habla de la organización sistemática de millones de civiles y militares enemigos por parte de potencias como Alemania, en la famosa organización TOT, TODT, podéis buscarla en internet. Esta organización acaba encuadrando a casi 8 millones de trabajadores forzosos para Alemania. ¿Y en qué trabajan? Están sosteniendo su economía, están sosteniendo su producción armamentística y están construyendo sus defensas. Toda esta mano de obra esclava prácticamente, desde luego que no barata, sino gratis, todo el expolio, todo el alcance de nuevos recursos de los que Alemania pasa a disponer, detrás de esto precisamente está buena parte de los argumentos que llevan también a Alemania a golpear a la Unión Soviética, desarmarla rápido, realizar un exterminio racial que interesa políticamente y en última instancia acceder a los pozos petrolíferos también de las estepas rusas. Pues bien, todo esto fundamenta y es en parte el final de la hoja de ruta de esas políticas económicas que habían llevado a cabo y también diplomáticas que habían llevado a cabo las potencias fascistas, que son potencias que se preparan para la guerra. Aquí hay una cierta diferencia con respecto a la Unión Soviética,
Claro que la Unión Soviética también enfoca sus políticas hacia la gran industria, la industria pesada y en última instancia hacia la guerra. Pero es que la Unión Soviética no nace para prepararse para la guerra, sino que nace precisamente en la guerra, en esa guerra civil rusa. Con lo cual la génesis de los que han sido considerados como grandes totalitarismos, los países fascistas o los países comunistas de la órbita soviética, no son exactamente iguales y debemos matizarlas en cualquier tipo de aproximación histórica. También, que duda cabe, no se os escapa, los bombardeos sistemáticos de poblaciones civiles, que no solamente incluyen a Hiroshima y a Nagasaki, sino muy fundamentalmente los bombardeos que los aviones aliados realizaron sobre suelo alemán o sobre suelo europeo ocupado por alemanes. Nada desdeñable si tenemos en cuenta que el número de civiles asesinados a base de acumulación acaba superando el de las dos bombas atómicas americanas. Y por último, el elemento, por desgracia, más célebre de esta guerra de exterminio, de estos crímenes de guerra y contra la humanidad, acaba siendo la construcción de inmensas redes de campos de internamiento. Y ojo al paréntesis, este no es un invento alemán. Estos campos, en mayor o menor medida, los ponen sobre el terreno la mayor parte de los estados beligerantes. Los coloca Francia, los posee Inglaterra, los va a tener para población japonesa de origen, población estadounidense de origen japonés, los propios Estados Unidos. Va a existir en la retaguardia soviética las grandes redes de gulags. Y en última instancia van a estar en todos aquellos países colaboracionistas que contribuyen en la medida que pueden a anular, perseguir y exterminar a los enemigos políticos del nazismo y del fascismo y en última instancia a las minorías poblacionales y al cuerpo europeo judío que acabará sus días en estos campos de internamiento. Empezamos a hablar en este momento en términos jurídicos del genocidio. El genocidio no se entiende únicamente como una gran masacre o un gran índice de asesinatos. El genocidio no comienza a ser cuando se ha exterminado a un número determinado de personas. No se trata de una categoría cuantitativa del asesinato. Es en todo caso una dimensión cualitativa en la que se ha previsto existe un proyecto de eliminación sistemática de todo un conjunto de población organizado bien por criterios étnicos, bien por criterios religiosos, fundamentalmente. Puede serlo, en última instancia también, por criterios ideológicos, ¿no? Y de hecho, fijaros en la fecha en la que nace este concepto, nace antes incluso de que se conozca verdaderamente el alcance y la profundidad del holocausto nazi. Porque da cuerpo de ley y de naturaleza a esos procesos de exterminio sistemático de un enemigo que es ante todo un civil, que se están produciendo ya bajo ese techo común de la Segunda Guerra Mundial. Los genocidios, por lo tanto, insisto, no esconden un juicio moral ni una lectura del número de muertos. No es peor un genocidio necesariamente que una determinada masacre o el resultado de esa Primera Guerra Mundial que causó tantos muertos. El genocidio, insisto, marca un salto cualitativo, donde estamos desarrollando una violencia intraespecífica, como la de una guerra, pero que en este caso es absolutamente aleatoria. Ha definido a un grupo y dentro de ese grupo mata sin ningún tipo de personalismo, se mata sistemáticamente a personas absolutamente desconocidas a las que se atribuye un rasgo común. Que sean judíos, o se sospeche que sean judíos, que sean de determinada etnia, que tengan un determinado pensamiento político. Es obviamente un hecho no improvisable, con una clara intencionalidad y con una organización detrás que suele recordar a algún tipo de estructura estatal o paraestatal. El genocidio requiere, en muchos casos, si no el uso de una tecnología asesina necesariamente refinada, porque aquí la excepción habrían sido precisamente los campos industriales de exterminio nazis, pero se han realizado genocidios a golpe de machete en la historia reciente de nuestra especie. Pero sí que requiere la organización de un gran número de personas que se preocupen de capturar y de concentrar a todo ese público objetivo de exterminio, que en última instancia se ve expuesto a un altísimo grado de indefensión y de impunidad. Porque una cosa que diferencia al genocidio también del terrorismo,
se haya realizado por un Estado o por un grupo paramilitar, es que así que donde el terror utiliza la violencia para imponer una determinada agenda política mediante el miedo, es una especie de violencia extrema, ejemplarizante, que busca desactivar al contrario, pero no busca matar al contrario o a todos los contrarios. El genocidio sí. El genocidio a todo aquel grupo que ha definido como enemigo del cuerpo de la nación, en el caso de los judíos que voy a pasar a comentar a continuación, busca y pretende la eliminación absoluta de ese mismo grupo social. Pues bien, esto nos lleva a las reflexiones sobre los procesos de deshumanización que acaban permitiendo semejantes niveles de violencia y, por otro lado, a las reflexiones en torno a los distintos paisajes concentracionarios, es decir, a los distintos campos de internamiento que conoció la Europa de mediados del siglo XX. Así, esta filósofa conocidísima alemana, judía, Hannah Arendt, que tendremos ocasión de leer en el texto propuesto para la semana sobre la banalidad del mal, nos ejemplifica en su trabajo cómo el proceso que acaba conduciendo hacia el horno del campo de exterminio nazi está marcado por una serie de líneas de vida, por una hoja de ruta que suele conocer el siguiente proceso. En primer lugar, se procede a señalar y a diferenciar del cuerpo de la nación a esas personas que van a ser objeto, en última instancia, de eliminación. Aquí no solo tenemos que pensar en, por ejemplo, en la estrella de David, el símbolo que identificaba a esos judíos, ¿no? que en última instancia serían, como digo, asesinados, sino toda la operación, toda la batería legal de leyes que desarrolló la Alemania nazi y que fue exportando entre todos los países que ha ido conquistando, e insisto, muchos de esos países fueron entusiastas a la hora de recibir y aplicar esas leyes que buscaban separar, en lo que hoy sería una aberración legal, pero que en su momento fue la misma expresión de legalidad, a esas personas del cuerpo social. Se les privaba el acceso a todo tipo de puestos, públicos o no, se les privaban los matrimonios con personas que se entendía pertenecían a otra raza. En definitiva, se les iba excluyendo legalmente del cuerpo ciudadano de la nación, que es, en última instancia, por el modo en el que hemos entendido nuestra sociedad a día de hoy, el principal núcleo, el principal garante de derechos para la vida y la existencia. Uno deja de ser ciudadano de su nación y no tiene ninguna alternativa para defenderse. Acto seguido se procede a la desposesión sistemática. Aquí hay un deseo de enriquecimiento, es una fuente más de engrandecimiento, y no deja de ser una política económica en la que los propios nazis se están beneficiando de todo el dinero y las propiedades de las que poseen no solo los judíos, sino el resto de sus enemigos políticos. Y mientras se están realizando acciones como la tristemente célebre Action T4, que es el proceso de eutanasia dirigida realizada por los nazis, del que quizá hayáis oído hablar, en el que aquellas personas que padecían cualquier tipo de enfermedades mentales o incluso discapacidades físicas eran eliminados, asesinados con alevosía y de manera escondida. Sobre esto hay varias películas que podéis ver. Estos procedimientos se acabaron haciendo públicos y generaron un gran escándalo, y una de las pocas denuncias que el papado y la Iglesia Católica realizó, una vez pasó esto se escondieron. Pues mientras se realizaba la Action T4 hay otra operación menos conocida, que es precisamente la conocida como M4, la Acción M4, por la cual todas esas posesiones, incluso los muebles de todas las casas de las personas que iban a ser expulsadas, fueron expropiados, fueron concentrados por las autoridades nazis y vendidos. De aquí se sacaron infinidad de recursos para mantener ese esfuerzo militar y para engrandecer a los asesinos y, en última instancia, responsables de este proceso de deshumanización. Acto seguido se pasa a uno de los más sangrantes de todos, que es el hecho de la deportación, del alejamiento. En última instancia, el genocidio se va a intentar esconder.
es tan tremendo en su alcance que incluso aunque aparentemente la opinión nacional o grandes proporciones del país o de Europa puedan ser partidarios de esta violencia, en última instancia el genocidio es tan tremendo que si uno lo estudia, descubre cómo esos campos de exterminio, en los que verdaderamente las personas son recibidas exclusivamente para ser asesinadas, se van a localizar fuera del territorio alemán, en las profundidades de Polonia en particular. Y esto se repite para otro tipo de genocidios. El terrorismo es público. Cuando alguien realiza actos terroristas, quiere darle la mayor difusión posible para que crezca ese miedo. El genocidio, en todo caso, busca esconderse. Y por eso, en ese momento en el que los judíos han quedado privados de derechos, privados de dignidad, privados de posesiones con las que defenderse, son expulsados en un momento en el que casi nadie va a preguntar por ellos, porque ya se les ha rebajado a la mínima expresión. Y cuando ya no sean nadie, cuando ya no tengan nada, cuando ya no posean un nombre, los van a convertir en números en los campos de internamiento y en los campos de exterminio. Y esa es la antesala ya llameante del pozo de fuego que es el Holocausto en su última expresión. Y aquí coloca Hannah Arendt las distintas categorías de los campos de internamiento que se van construyendo en esta época y que, insisto, tenían cierta tradición. Los campos de concentración habían surgido ya en el siglo XIX en el contexto de las guerras de Cuba, de las estrategias del general Bayler, que habréis oído hablar de ello, pero también en otros momentos de las guerras europeas o incluso de la guerra de secesión americana. Pero en la época de la Segunda Guerra Mundial alcanzamos cotas distintas. Alcanzamos el nivel más generalizado de internamiento, que es el que Hannah Arendt describe como el Hades, ese inframundo griego, que en este caso lo que está es ejemplificando un internamiento que es en cierto modo arbitrario. La persona no ha sido enviada a un campo de internamiento porque sea un criminal necesariamente, sino simplemente porque es un enemigo del Estado o porque es un enemigo del país. Un prisionero de guerra que acaba ahí, o, como digo, un opositor o una persona conceptualizada como indeseable. Y aquí puede haber desde comunistas hasta los antiguos vagos y maleantes de las legislaciones modernas, o podemos tener a una persona que se entiende que moralmente agrede a la salud pública o a la salud racial de un Estado. Este es el primer nivel. El siguiente es aquel que hace purgar a esos internos su culpa. Se les aplica el trabajo forzoso como una forma de enriquecimiento económico. Son esclavos maltratados, de cuyo trabajo se están aprovechando los captores, y hay una especie de finalidad de reeducación política, anular tremendamente a esa persona para que en el momento en el que salga del campo de internamiento, si sale, deje de ser un elemento contestatario u opuesto. Este es fundamentalmente el esquema principal de funcionamiento de la gigantesca red de gulags, de campos de internamiento soviéticos, que se construyeron en las profundidades de Siberia, y donde, como causa sobrevenida en muchos casos, obviamente conocida, nunca evitable, de el internamiento y del trabajo forzoso, muchas de esas personas acababan encontrando la muerte. Pero no es aún el nivel más avanzado de este universo concentracionario. El siguiente es el que Hannah Arendt asimila pues, a esa idea infernal, ¿no? De un internamiento sin final, en el que ya ni tan siquiera se pretende la reeducación de esa persona que ha entrado. No está previsto ni tan siquiera que salga de él. Allí, a base de las deplorables condiciones de vida o el trabajo esclavo, esa persona acabará encontrando la muerte. Es el caso, por ejemplo, del campo de concentración de Mauthausen, en el que acabaron los republicanos españoles exiliados, y en el que, a base de un trabajo inhumano en una cantera de piedra, y a base de una dieta ineficaz y de los rigores del invierno, y etcétera, etcétera, se acababa contando con el asesinato de estas personas. Y por último llegamos al Gehenna, a ese pozo de almas, a ese infierno que directamente destruye el alma de la persona, donde se espera realizar el memoricidio del enemigo. Estos son los campos de la muerte, los campos de exterminio alemanes. Se entiende que solo han existido 6 como estos en la historia,
de este periodo los campos de Chełmno, Treblinka, Sobibór, Majdanek, Belzec y Auschwitz-Birkenau. ¿Por qué son diferentes a los restantes? Porque aquí no hay ya pasos intermedios, porque estos son fábricas de la muerte, porque las personas que llegan a estos campos inmediatamente en el plazo de 24 horas desaparecen de la existencia absoluta sin que quede registro o aparentemente con la voluntad de no dejar registro de sus vidas y se alejan por el humo de una chimenea. Es el motivo por el que el terror nazi, a pesar de no haber sido el más extenso en años, ni siquiera el más duro en número cuantitativo de víctimas, si se le compara, por ejemplo, con los estragos que pudo causar la Revolución China y la China de Mao, con sus hambrunas y sus decisiones políticas y sus purgas, pues eso es el motivo por el que generalmente a la Alemania nazi se le considera que aún fue capaz de ir un paso más allá, al plantear directamente la desaparición de la historia de sus enemigos, que no eran exclusivamente judíos, no despistemos esto. Se calcula que el Holocausto pudo suponer el asesinato sistemático de unos 11 o 12 millones de personas, de las cuales la mitad eran judíos. La otra mitad seguían siendo personas que atentaban contra esa idea de nación tan excluyente que suponía el Tercer Reich. Deseables, comunistas, opositores, etcétera, etcétera. Y con esto llegamos, me he ido una diapositiva, al abuso que se ha producido en la década recientes, en la segunda mitad del siglo XX, sobre el análisis y la contrastación entre estos distintos procesos de violencia. El totalitarismo, como concepto, es un totalitarismo que ya es manejado por algunos de los autores que aparecen en pantalla. El propio Mussolini lo definía. Y representa esa idea, ¿no? del privilegio del fuerte y de la unión, en última instancia, forzada, que es lo que busca ese fascismo. Encuadrar a todos los que sean salvables y eliminar y hacer desaparecer al resto si no son reeducables o si no queremos reeducarlos. Pero es que este concepto de totalitarismo ha sido heredado y utilizado en el contexto de la Guerra Fría hasta nuestros días por parte de los sistemas políticos que han vencido la guerra contra el fascismo y acto seguido que han vencido la guerra contra el comunismo. Estoy hablando de nuestras propias democracias parlamentarias, del liberalismo político y del capitalismo global. Se nos habla de ese totalitarismo como el recuerdo de lo que ya pasó y de lo que fue superado. Esos enemigos que aparecen en pantalla, Mao Zedong, Hitler, Stalin, la Corea del Norte, la Italia fascista, todos aquellos fantasmas que ya han quedado enterrados, que son aquellos responsables de haber atravesado las últimas líneas rojas en la piedad y en la dignidad humana. Y bien, esto no es falso en cuanto a los hechos acaecidos. Pero ¿dónde está la necesaria reflexión también sobre los excesos inhumanos y los crímenes contra esa misma humanidad de las supuestas potencias aliadas, de las supuestas potencias vencedoras de la Segunda Guerra Mundial y de la Guerra Fría? ¿Dónde están las responsabilidades de Harry Truman por la aprobación de la utilización de las armas atómicas? La responsabilidad política por los intervencionismos militares de Estados Unidos. La responsabilidad política de un personaje aclamado como héroe nacional por buena parte de los ingleses, Winston Churchill, que tiene, a la vista de cualquiera que quiera investigarlo, un amplísimo y profundísimo historial de masacres y también de actuaciones políticamente más que controvertidas. Desde las opiniones cuando era periodista contra los pueblos coloniales o juzgados por el Imperio Británico, que utilizaba contra ellos a la aviación, a las ametralladoras, hasta sus responsabilidades políticas también en la Primera Guerra Mundial, hasta las responsabilidades por las tremendas hambrunas que se vivió en la India, hasta los bombarderos realizados por las tropas aliadas contra las ciudades europeas. No intento, con todo esto, suavizar los crímenes de nadie, muy lejos de mi intención. Intento simplemente subrayar que el siglo XX europeo ha llegado a entrelazar tales niveles de violencia que resulta absolutamente ridículo sostener, como se ha sostenido, un relato progresivo en el que uno de esos actores, como puede ser el de los aliados, o los partidarios del bloque capitalista estadounidense en la Guerra Fría, puedan presumir de haber
sido moralmente superiores a nadie, cuando desde el punto de vista del derecho internacional se han alcanzado esos niveles de máxima alerta en unos y otros escenarios. Esto es algo que pienso yo, como historiadores, como ciudadanos del siglo XXI, debemos también enjuiciar. O si no, caeremos también en las famosas teorías de los dos demonios que nos subrayan sin cesar que los extremos, y ubicando en los extremos, como digo, a estas personas que aparecen a la derecha de la pantalla, se tocan y son tremendamente reprobables, mientras que parece, por deducción, insinuarse que existe un centro reposado, moderado, en el que sí podemos confiar, que jamás traicionará esos derechos humanos ni realizará los excesos de esos extremos. Pues bien, por favor, desde el punto de vista del derecho internacional, que se me señale dónde estuvo ese centro jurídico, ese centro humano, en esa Segunda Guerra Mundial, que fue una guerra total y de exterminio, ¿ah? Por el mismo contexto y los acontecimientos que habían llevado a ello. Y esto me lleva a libros e investigaciones que se han venido desarrollando en los últimos 10 o 20 años en Europa, interesantísimos. Han explotado este debate sobre las responsabilidades de tanta violencia y de tanto dolor, intentando evitar que, como ocurrió en la Primera Guerra Mundial, vuelvan a caer en las espaldas de un único país o de una única persona. Por ejemplo, el trabajo de Jonan Goldhagen sobre los verdugos voluntarios de Hitler, un estudio sobre el alcance de las responsabilidades militares y civiles dentro de la propia Alemania, cómo los alemanes corrientes se posicionaron frente al Holocausto. El trabajo de Jante Gross, Vecinos, sobre el modo en el que poblaciones europeas participaron, como digo, entusiastamente en el proceso de exterminio de esas poblaciones judías que habían sido sus vecinas durante generaciones y generaciones. El señor Gross, en este libro durísimo, nos explica cómo, a la llegada de las tropas alemanas que invadían Polonia a pueblos como el que aparece en pantalla, el pueblo de Jedburn, o como se pronuncie, esas tropas invasoras no tenían necesariamente que implicarse ellas mismas en el exterminio y en el asesinato, porque ya estaban las poblaciones nativas del lugar perfectamente motivadas para llevarlo a cabo. Recordemos que el Holocausto se organiza en esos campos de internamiento y campos de exterminio en su etapa final, cuando hay prisas, cuando el proceso industrial de genocidio debe acelerarse porque la Alemania nazi y las tropas del eje no las tienen todas consigo para ganar la guerra mundial. Mucho antes, cuando se estaba invadiendo Rusia, cuando se invadía la Unión Soviética, al ejército alemán le seguían comandos de exterminio, los célebres Einsatzgruppen, formados en muchos casos por universitarios alemanes, que realizaban ellos mismos o coordinaban este ejercicio de violencia. O pensemos también en los campos de internamiento, donde no eran necesariamente alemanes o SS los que dirigían todas las operaciones de exterminio, sino que éstas se habían delegado en criminales comunes o en los famosos capos, que son personas que por el motivo que sea, aunque tan solo sea por acceder a unas mejores condiciones de internamiento, se responsabilizaban de ser la primera línea en el maltrato, la tortura y el proceso de asesinato. O en el texto que tendréis oportunidad de leer a continuación sobre Hannah Arendt y la banalidad del mal, como la propia comunidad judía participó ampliamente, la comunidad más ilustrada, las autoridades de esa comunidad judía, las familias más adineradas o los rabinos, en la organización de buena parte de ese holocausto. Quizá como una manera de encontrar un término medio en el que negociar con los nazis, quizá como una forma de adelantarse e intentar evitar que ese exterminio recayese sobre determinadas personas, pero participaron en él. Sin ese gran grado de colaboración y de participación en el asesinato sistemático, Hitler y 4 personalidades más, seguidas de 10 excombatientes violentos, nunca jamás hubieran podido hacer que el siglo XX europeo fuese como terminó siendo. Y aquí tenemos lecturas aún más incómodas, como las del ya fallecido Peter Novick, sobre la construcción que se ha realizado también sobre el holocausto judío, o Shoah, en la política actual contemporánea y en el tipo de relaciones que los Estados Unidos e Israel han realizado
en cierta manera, para justificar y darle la vuelta al, al tiempo histórico en el actual conflicto palestino-israelí, por ejemplo. O la construcción, la utilización política de las víctimas del holocausto judío. Temas muy controvertidos, pero que hacen reflexionar sobre hasta qué punto, sí, hemos tenido que aceptar que nuestro siglo XX ha sido muy violento, pero al mismo tiempo se ha buscado instrumentalizar el origen de esa violencia para salvar a no pocos actores que estuvieron en ese día entremezclados en dicha violencia. Las culpas están demasiado bien repartidas, que es otra de las ideas que nos transmite Hannah Arendt en esa lectura que vamos a hacer a continuación, sobre la banalidad del mal, sobre cómo los grandes asesinatos y las grandes crueldades no han sido realizadas por locos, ni por psicópatas necesariamente, ni por personas más diferentes de lo que puedan ser nuestros conciudadanos o nosotros mismos a día de hoy, sino que cuando el convencimiento personal de que uno no tiene agencia, de que no tiene responsabilidad, de que tan solo seguía órdenes, nos permite saltarnos todas las costuras de nuestras reservas morales o religiosas o humanitarias hacia nuestro vecino, estamos entrando en ese universo generalizado de la violencia, y en última instancia corre el riesgo de anestesiarnos, porque como también sostenía Hannah Arendt, la culpabilidad colectiva corre el riesgo de transformarse en una especie de indulto o amnistía generalizada. Cuando toda Alemania acabó de un modo u otro, o casi toda, hubo verdaderos opositores al nazismo, no la mayoría, pues cuando toda esa Alemania acaba organizada de un modo u otro en el Estado nazi, los aliados ganan la Segunda Guerra Mundial y inician ese proceso de desnazificación, ¿a quién tienen que perdonar y a quién no? ¿Deberían enviar a todos los alemanes a la cárcel? ¿O hay que hacer un cierto borrón y cuenta nueva para seguir adelante con un país operativo? ¿Y esto no es transferible en buena medida a gran parte de los europeos? ¿Qué pasaba en la Europa Oriental, donde innumerables verdugos colaboracionistas con los nazis fueron luego verdugos colaboracionistas con las tropas de ocupación soviéticas? ¿Cómo buscamos algo de sentido entre todos esos cascotes humeantes y toda esa barbarie del siglo XX? Es algo sobre lo que hemos tenido que reflexionar mucho los europeos, y a colación de las injusticias y de las flagrantes violaciones actuales en no pocos presupuestos del derecho internacional y del derecho entre los pueblos, tendremos que seguir reflexionando. Os dejo con estas ideas y con esta lectura hasta nuestra próxima sesión de videoconferencia. Que paséis muy buena semana.